Daremos inicio con la explicación del tema haciendo referencia a las sociedades en comandita por acciones. Para ello definiremos el término acciones. Las acciones son todas aquellas partes en las que se divide el capital dentro de una sociedad. Ahora bien, ¿qué son las sociedades en comanditas por acciones? Bueno, según el Código de Comercio de El Salvador, las sociedades en comanditas por acciones son a todas aquellas sociedades que se constituyen bajo una razón social, que se forma con el nombre de uno o más socios comanditados, seguidos de la palabra y compañía u otras equivalentes haciendo referencia a la sociedad, agregando su abreviatura SC, haciendo referencia a sociedad en comandita. En la sociedad en comandita por acciones, los socios comanditados responden ilimitadamente de las obligaciones sociales y los socios comanditarios solo están obligados en el límite del valor de sus acciones. Por otra parte están las características de este tipo de sociedades, en donde existe una razón social, como le expliqué anteriormente, una responsabilidad subsidiaria o solidaria de los socios comanditados. En esta hace referencia a que en caso de que exista una deuda, deberá de ser responsable algún encargado comanditado para hacer referente o pagar la deuda adquirida. En el caso de una responsabilidad solidaria es la que debe de tomarse en conjunto como socios. Además de eso, la responsabilidad limitada hasta el importe de su aportación de los socios comanditarios. Y por último, la división del capital en acciones no es negociable a menos de que todos los comanditados estén de acuerdo. En el capítulo 8 del Código de Comercio nos habla sobre la sociedad en comandita por acciones. El artículo 296 nos dice que los socios comanditados responden ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales, como también los socios comandatarios solo están obligados por el límite del valor de sus acciones. El artículo 297 nos dice que la sociedad en comandita por acciones se constituye bajo una razón social, que se forma con los nombres de uno o más socios comanditados, seguido de las palabras y compañía, u otros equivalentes. También nos dice que a la razón social se agregarán las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S.C.
Artículo 298. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Artículo 299. Cualquier estipulación que restrinja la responsabilidad de los comanditados El capital social estará dividido en acciones, de las cuales los socios comanditados deben de suscribir por lo menos una. Estas acciones de los comanditados serán nominativas y no podrán transferirse sin el consentimiento unánime de los socios de su clase y de la mayoría absoluta de los comanditarios. Esto está establecido en el artículo 300 del Código de Comercio, en el capítulo 8, en referencia de sociedad de comandita por acciones. Estos socios comanditados podrán suscribirse otras acciones, además de las que se indica en el inciso anterior, las cuales estas deben de ser todas iguales a las de los comanditarios. Y en cuanto a los socios comanditados, ellos tienen la obligación, como lo indica el artículo 301, que los socios comanditados están obligados a administrar la sociedad, independientemente de sus dividendos. Aparte, tendrán derecho a la parte de las utilidades que fije el pacto social. Y en el caso de este silencio, una cuarta parte de la que se va a distribuir entre los socios, si fueran varios, esta participación se dividirá entre ellos según convenio y a falta de en partes iguales. También ellos tienen la obligación que estas sociedades, el comanditado podrá ser destituido de la administración por acuerdo de otros comanditados o de la Junta General de Accionistas en que estén representadas por lo menos 3/4 partes del capital social y con voto favorable de la mayoría del capital presente. Esto se encuentra en el artículo 302 del Código de Comercio. Aparte de eso, establece que estos socios destituidos en virtud de este acuerdo podrán retirarse de la sociedad obteniendo el reembolso de su capital, si eso lo desean ellos, ¿verdad? Aparte de eso, las reservas y utilidades en la porción que se derive del último balance aprobado. También, si la destitución no estuviera justificada, el comanditado tiene derecho a exigir además el pago de daño y perjuicio. Y en el artículo 303 se establece que la Junta General de Accionistas podrá sustituir y en la forma indicada de lo que se establece en el artículo anterior, que es el artículo 302, lo cual el comanditado destituido, fallecido o sujeto a interdicción, en el caso de haber más de uno, esta sustitución debe ser aprobada por otros comanditados. En el artículo 304, ahí explica que el socio comanditado o la mitad más de uno, si fueren varios, ellos tienen derecho de veto sobre las resoluciones de la Junta General de Accionistas, a menos de que se trate del caso contemplado como lo indica el artículo 302 de este Código de Comercio. Y en general esta sociedad también tiene lo que son, más que todo, se rigen de las reglas de la sociedad comanditaria simple,
como lo dice el siguiente artículo 305, que son aplicables a esta clase de sociedades las reglas de la comanditaria simple en lo relativo a los socios comanditados y a las prohibiciones y facultades de los comanditarios, siempre que no se opongan a lo dispuesto de este artículo. Sociedades anónimas. La sociedad anónima se constituirá bajo denominación, la cual se formará libremente sin más limitación que la de ser distinta de la de cualquier otra sociedad existente e irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. La omisión de este requisito acarrea responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas y los administradores. Características de la sociedad anónima. Dice que existe bajo una denominación distinta de la de otra sociedad, que se compone de socios accionistas con responsabilidad limitada al pago de sus aportaciones, que el capital se divide en acciones, que las acciones pueden ser representadas por títulos negociables que deben ser nominativos, que haya 2 socios como mínimo y que cada uno suscriba por lo menos una acción. En el artículo 192, para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere que el capital social no sea menor de $2,000 de los Estados Unidos de América y que esté íntegramente suscrito, que se pague en dinero en efectivo cuando menos el 5% del valor de cada acción pagadera en numerario, que se satisfaga íntegramente el valor de cada acción cuando su pago haya de efectuarse en todo o en parte con bienes distintos del dinero. Socializando una sociedad mercantil. En las sociedades anónimas, sección A y disposiciones generales establece en el artículo 194 que la escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá expresar, además de los requerimientos establecidos en el artículo 22, deberá de cumplir con requisitos necesarios como tales: 1. La suscripción de las acciones. Esto deberá tener con indicación del monto que se haya pagado del capital de cada uno de los socios. 2. La manera y plazo en que deberá pagar. En esto se expresa la parte absoluta del capital suscrito, el cual no podrá exceder de 1 año a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el registro de comercio. 3. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. 4. En su caso, la determinación de los derechos, prerrogativas y limitaciones en materia de acciones preferidas. 5. Todo lo relativo y otros títulos de participación si se pacta la existencia de ellos. 6. La facultad de los accionistas para suscribir cualesquiera que sea su aportación, ya sea suplementarias o de aumento de capital. 7. La forma en que deban elegirse las personas que habrán de ejercer algún cargo, ya sea de administración y auditoría, y el tiempo que deban de durar en sus funciones y la manera de proveer las vacantes. 8. Los plazos y formas de convocatoria y celebración de las juntas generales ordinarias y de igual manera los casos y el modo de convocar y celebrar las juntas extraordinarias. Y 9. El nombre completo, profesión u oficio, domicilio y nacionalidad de las personas que ocuparán los cargos del órgano de administración. La omisión de lo señalado en este artículo produce una nulidad de la escritura.
a excepción de que los contenidos en los números 5, 6, 7 y 8, cuya emisión dará lugar a que se apliquen las disposiciones pertinentes de este código. En la sección C de las Juntas Generales de Accionistas, en el artículo 220, menciona que la Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad. Las facultades que la ley o el pacto social no atribuyan a otro órgano de la sociedad serán de la competencia de la Junta General. Su competencia será exclusiva en los asuntos que se refieren en los artículos 223 y 224. El artículo 223 dice que la Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 5 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y conocerán además los asuntos incluidos en una agenda, pero también tendrán en consideración los siguientes aspectos. 1. La memoria de la Junta Directiva. Esta es del administrador, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el informe del auditor externo, con el fin de aprobar o improbar los cuadros primeros y tomar las medidas que sean necesarias. 2. El nombramiento y remoción de los administradores y de los auditores externos y fiscal en su caso. Por ejemplo, para nombramiento de los administradores y de los auditores, ya sea externo o fiscal, el secretario de la Junta General Ordinaria, al expedir la certificación del acta respectiva, deberá hacer constar de manera expresa la aceptación de los electos en dicho cargo. En todo caso, las certificaciones del acta en que conste un nombramiento o una remoción de los administradores o ya sea de los auditores deberán inscribirse en el registro de comercio, y esto tienen que hacerlo en un plazo de 10 días hábiles contando a partir de la fecha del acuerdo. 3. Los emolumentos correspondientes a los administradores y a los auditores externos y fiscales cuando estos no hayan sido fijados en el pacto social. Y 4. La aplicación de resultados. Y el artículo 224 expresa que las Juntas Generales Extraordinarias son las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Y como número 1 tenemos la modificación del pacto social. 2. Emisión de obligaciones negociables o de bonos. 3. Amortización de acciones con recursos de la propia sociedad y emisión de certificados de goce. Y como último punto de este artículo tenemos los demás asuntos que de conformidad con la ley o el pacto social deban ser conocidos en Junta General Extraordinaria.